¿Están listos para escuchar las historias más aterradoras de Internet? Bienvenidos y bienvenidas a Relatos de la Noche. Seguimos compartiendo relatos en estas épocas que parecen no ser el ambiente perfecto para una historia de fantasmas, pero al mismo tiempo son en tiempos como estos en los que las familias se reúnen y las historias fluyen y se cuentan y se mantienen vivas. Gracias a la gente especial como nosotros, que sigue escuchando incluso en temporada de fiestas decembrinas, y recuerda escuchar con mucha atención, por favor, cualquier sonido extraño una vez que termine este episodio. Un ruido allá afuera, alguien queriendo abrir tu ventana, o quizás tu árbol de Navidad sacudiéndose de forma misteriosa. Mucho cuidado, porque tú puedes ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Buenas noches, Uriel, y buenas noches, comunidad. Esto me pasó hace poco mientras manejaba rumbo a mi trabajo, en la carretera Guanajuato a Dolores Hidalgo. Quienes la conozcan saben que suele ser una carretera algo compleja, con muchas curvas y en su mayoría de solo 2 carriles. Esto ocurre en un tramo ya avanzado de la sierra, alrededor de las 4 de la mañana. Para evitar tráfico, yo suelo salir a esa hora. Es muy normal que al manejar a estas horas encuentres tramos con mucha niebla. Además, como la carretera está casi desierta, puedes darte el lujo de ir despacio o manejar con tranquilidad, sin presiones. Ya en camino durante una curva, pude observar a lo lejos a unas personas caminando al costado de la carretera. Al ser una ruta frecuentada por peregrinos, es común encontrarse con caravanas, especialmente en estas épocas del año. Por eso simplemente reduje la velocidad, encendí las intermitentes y esperé el momento adecuado para pasarlos sin ponerlos ni ponerme a mí en algún peligro. Sin embargo, algo me llamó la atención. No llevaban lámparas, ni ningún tipo de señal que indicara su presencia. Caminaban en completa oscuridad, a pesar de la niebla densa. Al mirarlos más de cerca noté que vestían ropa gris y no llevaban ninguna figura religiosa o algo que los identificara como peregrinos. Eso ya me pareció algo extraño. Aunque me llamó la atención, no le di mayor importancia. Minutos después, logré rebasarlos y seguí mi camino, pero más adelante, para mi sorpresa, volví a encontrarme con lo que parecía ser la misma caravana. Misma vestimenta, mismo paso, misma situación de no llevar alumbrado. Reduje nuevamente la velocidad, pensando que tal vez se trataba de un grupo grande y que más adelante podría encontrarme con más personas caminando. Seguí tras ellos por unos minutos, ya que la zona tenía muchas curvas y bajadas pronunciadas. Con la poca visibilidad y el riesgo de encontrarme un auto de frente, no podía rebasar sin exponerme a un accidente grave. Los minutos pasaban y yo continuaba detrás de ellos. Desesperado decidí acercarme un poco más y tocar el claxon para llamar su atención. Pensé que quizás podría hablar con alguno de ellos, pedirles amablemente que me dejaran pasar. Uno de ellos redujo la velocidad al escuchar el claxon y se separó del grupo. Yo reduje la velocidad aún más y me emparejé con él. Cuando estuvo justo al lado de mi ventana, pude observarlo claramente. En lugar de un rostro, solo había oscuridad. No tenía facciones. Su cara era como un hoyo negro sin rasgos, sin rostro. Pero a pesar de eso, sentí claramente su mirada sobre mí. Preso del pánico aceleré sin importar las curvas, sin importar la niebla. Más adelante volví a encontrarme con la misma procesión un par de veces más. Cada vez que los pasaba, podía ver como una de las figuras me hacía señas para que me detuviera. Pero ya para entonces, ya no me detuve ni esperé detrás de ellos. Simplemente aceleré, sin importar el peligro. Finalmente, tras varios kilómetros de manejar sin frenar y arriesgando mi vida, llegué a un cruce. Por suerte encontré personal de la Guardia Nacional estacionado ahí. Me orillé rápidamente y les informé que había personas caminando sin luz por la carretera. Ellos me miraron extrañados y mencionaron que sus compañeros, que vigilaban el inicio de la carretera, no habían reportado peregrinos subiendo hacia Dolores Hidalgo.
Al notar mi estado alterado y desorientado, uno de los oficiales bajó del auto. Trató de calmarme. Cuando pude razonar un poco más, les conté detalladamente lo que había visto y cómo me los había encontrado varias veces a lo largo del camino. Y vi esa cara, comunidad, que seguramente ustedes ya conocen. Pude notar en sus caras que no era la primera vez que escuchaban algo así. Uno de ellos comentó que un taxista les había contado exactamente lo mismo la semana pasada. Yo decidí esperar junto a la patrulla hasta que amaneciera. Cuando empezó a haber más movimiento y luz, finalmente seguí con mi camino. Actualmente sigo realizando ese viaje por el mismo lugar, pero hasta ahora no he vuelto a encontrar a esos peregrinos grises. Aún. This is too easy. En el relato donde Uriel nos invita a compartir alguna experiencia con la muerte, me gustaría contarles esta historia. Por ahí del 2021 inicié un canal de historias de terror en YouTube, que desgraciadamente no rindió muchos frutos, pero ahí queda para el recuerdo. Y es que desde muy joven he sido fan de todos estos temas. Después de haber subido y compartido las historias de mi familia más cercana y amigos, comencé a buscar relatos con otras personas. Fue entonces cuando mi mamá sugirió que fuéramos al pueblo donde nació su papá, mi abuelo, Zumpango, Atlangatepec, Tlaxcala, ya que ahí siempre se habían contado y visto cosas. La verdad es que hay buenas historias en ese lugar, y tal vez después podré contarlas por aquí. Tomamos el coche como a las 10 de la mañana y nos fuimos hacia allá. Llegamos al lugar y preguntamos por la señora Esperanza. Ella salió a recibirnos. Tenía algunos años que no veía a mi mamá, así que estaba contenta y nos recibió muy bien. Después de unas horas de platicar y ponerse al corriente de la vida, le pregunté directamente si había tenido alguna experiencia paranormal en el pueblo, y le expliqué por qué estaba interesada en saberlo. Ella asintió con la cabeza y rápidamente comenzó a contarnos varias historias. Una de ellas, para mí la más impactante, es la siguiente, que a partir de este momento compartiré en primera persona. Mira, hija, aquí hace muchos años el alumbrado público era muy escaso. Entonces nos levantábamos antes de que amaneciera para poder aprovechar al máximo la luz del sol. Una mañana me levanté por ahí de las 4 para ir al molino. Hacía muchísimo frío. Traté de cubrirme con un suéter, además del rebuzo y unas medias gruesas porque de verdad el frío estaba bien intenso. Después agarré mis botes de maíz y me fui para el molino. Este estaba en casa de un señor del que ya no recuerdo el nombre. Afuera de su casa tenía un pequeño foquito que apenas alumbraba. Iba llegando cuando junto a la entrada vi que estaba parada una mujer. Era delgada, muy alta, de pelo largo y oscuro que le cubría perfectamente la cara. Lo impresionante era que con el frío tan fuerte que hacía, ella estaba vestida únicamente con un ligero vestido azul de flores y unos guaraches muy sencillos. Y era más raro aún porque en el pueblo todos nos conocíamos, pero a ella jamás la había visto. Pasé junto a la mujer y la saludé. Buenos días. Ella no respondió. No le presté más atención. Molí lo que tenía que moler. Platiqué con algunas personas, incluyendo al dueño del molino, y al final regresé para la casa. Varias horas después escuchamos un alboroto en el pueblo. El señor del molino había muerto. Uno de sus hijos lo encontró tirado dentro. Fue bastante impactante ya que nos conocíamos desde hace muchos años y sobre todo, yo lo había visto con vida apenas unas horas antes. Algunos días después, cuando salí muy temprano de casa, volví a ver a la mujer, vestida de la misma manera, pero esta vez estaba junto a la puerta de la casa de otra persona. Horas más tarde, quien vivía ahí también murió. Y así ocurrió una vez más. Otra vecina falleció horas después de que viéramos a esa mujer junto a la puerta de su casa. Incluso lo platiqué con la familia de aquella vecina y todos coincidimos en que posiblemente era la muerte. Nunca más la volví a ver. Vi otros espectros, otras apariciones,
pero jamás a esa mujer. Y bueno, esa es la historia que me compartieron, comunidad. Espero que les haya gustado. Pronto volveré a compartir otras, no solo las que me contaron, también anécdotas de la familia y algunas experiencias que yo he vivido. Espero que se encuentren muy bien y que sigan pasando buenas fiestas. Saludos. Comunidad, gracias por seguir por aquí. La siguiente historia me parece muy especial porque, como ya verán, más que contar la historia de una familia, de un espectro en particular o de una aparición, nos cuenta la historia de un lugar. Sin duda es bastante buena, pero ya serán ustedes quienes juzguen. Recuerden dejarnos un comentario con su historia favorita de este episodio, porque ahora seguimos con más. Olvídate de pagar a meses con intereses. Solicita tu tarjeta de crédito y listo. Clark te da respuesta inmediata sobre tu línea de crédito y... Buenas tardes, comunidad. Escribo desde el bonito estado de Hidalgo. Llevo días escuchando su podcast y me he vuelto muy fan. Al escuchar que tantas personas han vivido experiencias paranormales, me animé por fin a enviar una de las tantas que yo y mi familia hemos experimentado. Quiero contarles una historia, aunque más bien se trata de la ubicación de mi casa. La casa donde vivo fue construida en 1937 por el abuelo de mi padre. Originalmente no era una casa, sino una fábrica de limonadas. Mi bisabuelo hacía bebidas estilo manzanita y sus respectivas limonadas. La casa está exactamente a un lado del río y debajo de ella emanan dos manantiales. Uno que aún conservamos y limpiamos y otro que con las inundaciones de los últimos años se ha tapado por fin. El terreno que tenía mi bisabuelo era enorme. Yo calculo que de unas 2 o 3 hectáreas. Con el tiempo, la historia de cómo dejó de pertenecer a la familia de mi padre se volvió un poco extraña, pero, en fin, se construyó una fábrica enorme que antes era de telas. Cuautepec de Hinojosa en aquel entonces era completamente textil y esa fábrica producía suéteres, si no me equivoco. Con los años los trabajadores demandaron a la fábrica por falta de pagos y esta fue embargada, quedando completamente en el abandono. Mi casa está justamente detrás de esa fábrica. Para llegar a ella debo recorrer un callejón de unos 50 metros. No era tan largo, pues, pero por alguna razón pasar por ahí, de día o de noche, a veces se siente eterno. La abuelita de mi mamá vivió muchos años en esa antigua fábrica de limonadas. Ella es como la mamá de mi madre. Cuando yo tenía 5 años nos mudamos con mi bisabuela, ya que mi mamá, siendo ama de casa, quería cuidarla porque ya era una persona mayor y vivía sola. Mi papá es camionero desde hace 25 años, por lo que siempre estábamos solas, mamá y yo. Recuerdo que en una ocasión, mi papá venía de regreso de un viaje en la madrugada. El callejón es estrecho, lo suficiente para que pase un carro, pero no un tráiler. Además, al final del callejón hay un puente peatonal que permite cruzar el río. Mi papá le llamó a mi mamá para que saliera a abrirle la puerta del zaguán, pero ella tardó un poco. Mientras esperaba, justo llegando al zaguán, mi papá escuchó a una mujer llorar dentro de la fábrica. Dentro de aquella fábrica abandonada. En ese momento no le dio miedo. Más bien se preocupó pensando que los veladores habían dejado encerrada a alguien. Incluso le habló, intentando calmarla, diciendo que iría por mi mamá para buscar cómo ayudarla a salir. Cuando mi mamá abrió la puerta, mi padre le contó lo sucedido, pero ella le dijo que era imposible porque ya no había gente trabajando en la fábrica, que todo el equipo había sido retirado. No había nadie ahí. Mi papá insistió en hablarle a la chica, pero al no recibir respuesta, finalmente desistió. Cuando le contó lo sucedido a mi tío, quien también vivía en el terreno pero en una casa aparte, este lo tomó como loco. Por supuesto que no le creyó. Sin embargo, años después, ese tío también tenía una experiencia sumamente similar.
Una madrugada, mientras llegaba en su camioneta, escuchó prácticamente lo mismo. Escuchó a una mujer llorando dentro de la fábrica. Recordando lo que mi papá le había contado tiempo atrás, no se detuvo a intentar hablarle, a intentar razonar. Simplemente entró corriendo a su casa, prometiendo no volver a burlarse de lo que le contaban. Nosotros dejamos de vivir en la antigua casa de mi abuelita porque ya no podía subir ni bajar escaleras, pero regresamos hace unos 2 años para cuidarla. Ahora tiene 82 y depende todavía más de nosotras. En agosto, en Tulancingo de Bravo, municipio contiguo a Coatepec, se celebra la Feria de los Angelitos. Ese día fui con mi novio, y aunque no llegamos tarde a casa, ya pasaban de las 9. Recuerdo muy bien que caminé sola por el callejón. No tenía miedo, a pesar de conocer la anécdota de mi papá, la de mi tío. Sin embargo, olvidé mis llaves. Mientras esperaba que llegara señal a mi celular para pedirle a mi mamá que me abriera, yo también escuché. Escuché a esa mujer llorar. Sus lamentos eran largos y acompañados de suspiros profundos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Corrí bajando las escaleras del puente. Por alguna razón, desde la mitad, aventé una piedra al techo de lámina para que mi mamá saliera. Cuando la vi, subí las escaleras temiendo volver a escuchar el llanto, pero gracias a Dios ya no se escuchaba. Tal vez eso ya no estaba ahí, o tal vez simplemente guardaba silencio. Eso fue recién que regresamos a vivir ahí. Días después, mi mamá estaba en su recámara y yo en la sala haciendo trabajos de la universidad. Yo suponía que mi mamá ya dormía, pero comencé a escuchar que alguien abría uno de los cajones del tocador. Supuse que era mi mamá hasta que me gritó: «Diana, ya, ¿qué tanto escondes en el cajón?». Le respondí: «Mamá, yo sigo en la sala. Pensé que tú estabas buscando algo». Las dos intentamos ignorarlo. Intentamos fingir que no estábamos asustadas. Cerré la computadora, apagué las luces y me fui a dormir. Al día siguiente mi mamá y yo platicamos y coincidimos en que ambas escuchamos lo mismo. Y sobre todo, en que no tenía explicación. La casa, como les digo, al haber sido una fábrica de limonadas, no estaba bien dividida. El cuarto principal, por ejemplo, es largo y ancho y está dividido en 3 partes. En la primera tenemos las camas, en la segunda la sala y el comedor, y al final está la cocina. Hay una ventana en el cuarto y 2 más en la sala. Cuando era pequeña recuerdo que una noche, mientras mi mamá y mi bisabuela dormían, me levanté con mucha curiosidad por asomarme a la ventana. Desde ahí se puede ver bien el río. Recuerdo perfectamente haber visto a una mujer de vestido blanco, flotando sobre el agua. En ese momento, además de que no había escuchado nada, yo era muy pequeña para saber que era la Llorona. Pero por supuesto, aún así me asusté mucho. Corrí a la cama con mi mamá, a acurrucarme con ella nada más. Despertarla sería imposible porque ella tiene el sueño muy pesado. Recuerdo que amanecí orinada. Aunque suene gracioso, yo no solía hacerme pipí en la cama. Pero después de ese suceso, comenzó a suceder con frecuencia. Con el tiempo me he acostumbrado a las cosas paranormales que suceden en la casa, aunque siempre, aún hoy, intento buscar una explicación lógica, pero casi nunca la encuentro. Por ejemplo, una vez mi bisabuela estaba sola en la casa de mi tío, la que les digo que está ahí a un lado en el mismo terreno. Como acababa de ser operada, no podía caminar, pero yo la vi parada frente al ventanal. Corrí para ver si algo le había pasado, pero al entrar, cuando me dirigí al ventanal, no la vi.
Me asomé a su cuarto y ahí estaba, dormida. Busqué en los otros cuartos y en el baño por si había alguien más que yo, pero no. En esa casa solo estábamos mi bisabuela y yo. Durante la cuarentena mi horario de sueño se volvió caótico. Hubo 2 ocasiones en las que trasnoché y volví a escuchar los llantos que una vez oí dentro de la fábrica, pero esta vez eran ligeramente distintos. Esta vez provenían del río. La primera vez estaba haciendo un trabajo de la escuela y escuché un llanto muy vago. De hecho, pensé que era alguno de mis hermanos o mi mamá, pero ellos ya estaban dormidos. La segunda vez que los escuché, estaba viendo una serie y simplemente opté por subir el volumen y tratar de ignorarlo. Y aunque esos llantos ya no me dan miedo, hace apenas unos meses viví algo mucho más perturbador. Estaba dormida cuando sentí una presión horrible en el pecho. Era como una parálisis del sueño, pero al mismo tiempo sé que no lo era. Pude ver claramente un gato sobre mi pecho. Cuando intenté moverme para quitarlo, escuché con total claridad cómo cayeron sus 4 patas al piso. Y me enojé, pensando que era la perrita chihuahua de mi mamá, que se había subido a mi cama. Fui a reclamarle, pero ella, sorprendida, me dijo que la perra esa noche no se había quedado adentro. Apenas 2 días después, estaba escuchando música ya muy tarde, cuando comencé a quedarme dormida. De repente un grito desgarrador me despertó. Era tan fuerte esta vez, tan aterrador que no puedo describirlo. Abrí los ojos de golpe. Pensé que era parte de un sueño, o una psicofonía tal vez. No pensé que fuera real. Nunca lo había escuchado tan claro, tan cerca, y eso hacía más difícil creer. Pero fue entonces cuando lo escuché 2 veces más, completamente despierta, completamente consciente. Era espeluznante, algo que solo quienes lo han escuchado pueden entender. Lo más extraño fue que nadie más en la casa lo escuchó. Ni siquiera mi perro ladró. Al contrario, él durmió a mi lado profundamente, al igual que el resto de mi familia. Cuando me intenté dormir sucedió algo peor. El lado vacío de mi cama se sumió, como si alguien estuviera sentado ahí. Quise convencerme de que era mi imaginación, de que no lo estaba sintiendo. Fue entonces cuando escuché algo a mis espaldas, como si alguien estuviera rasguñando la almohada. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté corriendo y fui a dormir a la sala, donde estaban mis papás. Mi papá tuvo un infarto a inicios de año y lo siguen usando como habitación provisional. Intenté despertarlos. De verdad que intenté, pero dormían demasiado profundo, como si nada pudiera perturbarlos. Llorando me acosté en el sillón junto a su cama. Ahí dormí. Cuando despertaron les conté lo que pasó. Mi papá, con su apodo habitual hacia mí de Doña Diabla, me dijo: "No te espantes, Doña Diabla. Solo la escuchaste, pero no te puede hacer nada". Intenté explicarle lo que había escuchado, y entonces él imitó el grito, exactamente como yo lo oí. Sí, sí era la Llorona. Y si no desperté, es porque sucede algo extraño cuando ella pasa por aquí. Mira, a la Llorona solo algunos la escuchan, los que están despiertos. Los demás caen en un sueño muy profundo, del que es muy difícil despertar. No sé qué sea lo que habita en el antiguo terreno de mi bisabuelo, pero estoy segura de que no es algo normal. No sé si es la Llorona que conocemos, pero hay algo que llora. Hay algo que flota sobre el río. No sabré describirlo, pero hay algo muy extraño aquí cerca, a unos pasos de mí. En este lugar que puedo observar desde mi ventana, mientras termino de escribir esta historia.
Solamente nos queda una historia más, una historia muy navideña, ya escucharán, pero antes quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Es súper importante que lo hagan porque hay noticias que comunicamos a veces de último momento, como algunas de nuestras firmas de libros, y si nos siguen en Instagram, X, TikTok o Facebook, van a estar al tanto de todo lo que sucede alrededor de Relatos de la Noche. Dicho esto, no detenemos más este episodio, porque nos queda una historia más. Que tengas muy buenas noches y pon atención a tus sueños, porque quizás te están diciendo algo. Continuamos con un relato más esta noche. Y suscríbanse. Querida amiga, Nancy, sucedió en vísperas de Navidad. Ella recuerda que cuando era adolescente era bastante tímida, prefería no salir. Ese año su familia pasó la Nochebuena con unos amigos y ella decidió quedarse en casa viendo películas de terror. Esto ocurrió en los años 80. Estaba acostada en el sillón viendo una película con su perrita Nina dormida a sus pies. Hacía bastante frío, así que solo asomaba la nariz por entre las cobijas. El arbolito de Navidad estaba detrás de ella, con sus luces encendidas, y tenía el típico nacimiento mexicano, con un niño Dios más grande que las demás figuras del pesebre. Nancy cuenta que no tenía sueño y esperaba que su familia regresara cuando escuchó un ruido en el techo, como si algo hubiera caído. Sonrió burlándose y dijo: "Ah, ya llegó Santa Claus". Pensó que seguramente eran los gatos de los vecinos y seguía disfrutando plácidamente la película cuando escuchó ruidos detrás de ella, como si alguien estuviera moviendo las esferas del árbol. De inmediato la perrita Nina se puso en alerta y empezó a gruñir en esa dirección. Nancy comenzó a sentir miedo. Se asomó y vio que las esferas se balanceaban, como si algo las acabara de mover. Quiso pensar que quizás un gato había entrado por la puertecita de Nina buscando comida. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. La puerta estaba bien cerrada. De pronto, empezó a escuchar pasos en el techo, y esto la puso más nerviosa. Encendió todas las luces de la casa y del patio. No podía hacer nada. Olvídense de celulares en aquel entonces. Al hacerse más tarde, el cansancio la venció y comenzó a quedarse dormida. De repente, sintió un tirón muy fuerte en el cabello. Al pasarse la mano por la cabeza, notó que tenía pelos en la palma, como si algo le hubiera arrancado mechones con el jalón. Se levantó de inmediato gritando el nombre de su perra. "Nina, Nina". Encontró a la pobre escondida bajo la cama, rehusándose a salir. Nancy, aterrorizada, insistió para que ella saliera. Pero fue entonces cuando pasó lo peor. Cuando escuchó una voz en la sala. Era claramente la voz de un niño pequeño. ¿Tienes miedo? En ese momento pensó que estaba perdiendo la cordura. Salió hacia la sala. Vio todo tranquilo. Las luces del árbol seguían encendidas, pero las esferas de nueva cuenta todavía se balanceaban. Cuando se acercó al árbol notó algo. Algo justo junto al niño Dios del nacimiento. Había algo acostado con él. Era un hombrecito con cara de viejo. Algo que la miró y dijo: ¿No te doy miedo? Nancy gritó. Corrió a encerrarse en su cuarto con su perrita, que seguía debajo de la cama. Poco después escuchó que alguien tocaba la puerta. Era la vecina, Juanita, una viejita amable y amorosa que vivía sola.
Juanita le preguntó si todo estaba bien y Nancy, aún llorando y temblando de miedo, le contó lo que pasó. La vecina entró a la casa, revisó cada rincón y le preparó un té. Le dijo que le acompañaría hasta que su familia regresara. Mientras estaban juntas, escucharon una vez más ruidos en el techo. Nancy pensó que lo estaba imaginando, pero el sonido continuaba. Eran, jura, como cascabeles. Juanita salió de la casa y le pidió que no se moviera. Y Nancy, desde la ventana, la vio simplemente rezar mirando al techo. Poco a poco el ruido desapareció. Cuando llegaron sus padres y hermanos mayores, Nina finalmente salió de debajo de la cama, moviendo la cola como si nada hubiera pasado. Casi todos en su familia le dijeron que eso le pasaba por quedarse sola en Navidad, pero su papá no se burló. Él, en cambio, le dijo: yo te creo, mija. Yo lo he visto por el patio de atrás. No se los digo para no asustarlos. Nunca pensé que se pudiera meter a la casa. A pesar de lo aterrador que puede sonar, esas palabras la tranquilizaron un poco. Supo que no estaba loca, aunque claro, ahora tenía un miedo real a quedarse sola. Después de esa noche, siempre se llevaban a Nina cuando salían. Ni ella ni su papá volvieron a ver al hombrecito. Y bueno, yo espero que nadie más se tope con ese extraño duende de la Navidad. Pero por si las dudas, revisen sus nacimientos antes de irse a dormir. Felices fiestas y muchas gracias por escuchar. Que tengan muy buenas noches. Eso es todo, amigos.